Veo por ahí a la congresista Nidia Velázquez. Antes de entrar a conversar con ella, yo rápido destacar lo que creo sucedió ayer, que no fue parte de mi análisis en el podcast de ayer. Saben que en cuanto a mi opinión del proyecto de ley, porque lo estoy respaldando, las complicaciones, posibilidades políticas, eso está en el podcast de ayer. Los invito, si no lo has visto, está en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Pero ayer, como habíamos anticipado y desde la semana pasada les había dicho que el proyecto no estaba muerto, que había negociaciones serias, nunca estuvo en peligro, a mi entender, desde hace ya 7, 8, 9 días, nunca estuvo en peligro de quedarse fuera de la agenda, pero ocurrieron cosas importantes. Simplemente voy a enseñarle aquí las primeras planas de los periódicos. Yo sé que muchos de ustedes a esta hora no han visto los periódicos. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, histórico avance a favor del estatus. Primera plana del periódico El Vocero, Cámara Federal aprueba el proyecto de estatus. Primera plana del periódico Primera Hora, una cita de Pedro Pierluisi, es un paso hacia el fin del colonialismo. Y la primera plana del periódico Metro, que hoy es en edición digital, aprueba medida de estatus, pero en el 2023 reinicia el proceso. Más allá de la aprobación, cosas que para mí son importantes, que hay que destacar, que ocurrieron ayer en un debate que en unos momentos lo presidió, con quien voy a conversar ya mismito, la congresista Nidia Velázquez. En otros momentos lo presidió la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Y con Nidia, pues hablaremos de la importancia de esta votación de ayer. Pero una de las noticias que rompió minutos antes de que se llevara a cabo la votación fue una expresión pública oficial del presidente de la Casa Blanca. Ahí la tienen en pantalla. La voy a leer rapidito. The Administration Support, o sea, la administración apoyó la aprobación del HR 8393 which will provide Puerto Rico with a fair and binding democratic process to address the political status of Puerto Rico. For too long, the residents of Puerto Rico, over 3 million U.S. citizens, have been deprived of the opportunity to determine their own political future and have not received the full rights and benefits of their citizenship because they reside in a U.S. territory. Interrupción. Dice el presidente que vivimos en un territorio. No dijo que vivimos en el Commonwealth, en otras palabras, en el Estado Libre Asociado. HR 8393 will take a historic step toward righting this wrong by establishing a process to ascertain the will of the voters of Puerto Rico regarding 3 constitutional options of non-territorial status: statehood, independence, and sovereignty in free association with the United States. Nuevamente, el presidente reconoce la legitimidad constitucional de lo que dice ese proyecto en cuanto a la libre asociación como algo separado, diferente de la estadidad y la independencia. Y el párrafo final: the administration looks forward to working with Congress throughout the legislative process to ensure that this bill comports with our nation's democratic principles. The president calls on Congress to act swiftly to put the future of Puerto Rico's political status in the hands of Puerto Rico, where it belongs. Obviamente, esto fue sorpresivo, nadie se lo esperaba. Quiero destacar, están recogidas en el periódico El Nuevo Día, las expresiones de Nancy Pelosi que dio ayer. Durante más de un siglo, Puerto Rico ha sido gobernado bajo un sistema político impuesto por fuerzas externas en lugar de uno establecido por su propio pueblo. No podemos minimizar estas expresiones. Para Nancy Pelosi, pues Puerto Rico no tiene un régimen establecido por los propios puertorriqueños. Y quiero también destacar Steny Hoyer, que no podemos negar que es una de las personas que logró y trabajó duro por este consenso. Lo he dicho antes, Steny es un favorecedor de la estadidad, pero al César lo que es del César. ¿Por qué quiero destacarla? Porque Steny Hoyer contestó una de las alegaciones que trató de hacer la comisionada residente en los últimos días, diciendo que esto no se iba a aprobar en el Senado porque dice que por culpa de Alexandria Ocasio-Cortez se vino a aprobar en el lame duck session después de las elecciones. Bueno, miren lo que dice Steny Hoyer. No hubiese pasado si lo hubiéramos aprobado hace 3 meses porque todavía no tenemos 60 votos, refiriéndose al Senado. En otras palabras, se pudo haber aprobado en el verano. Y Steny Hoyer nos está diciendo, tristemente, no se iba a aprobar en el Senado porque no hay los votos. Todos los demócratas votaron a favor. Hay que destacar eso. Todos los demócratas votaron a favor. Solamente 16 republicanos votaron a favor. Solamente 16 republicanos. Pero tengo que destacar varias cosas. Número 1,
Nadie del liderato republicano, o sea, los que van a estar mandando en enero, ninguno votó a favor. Ninguno. Ni los del Comité de Recursos Naturales, ni los del próximo, si es que tiene los votos, esos son otros 20 pesos, presidente de la Cámara. Nadie votó a favor de los republicanos. Y de los 16, estoy mostrando unos Twitter de José Delgado, de los 16 republicanos que votaron a favor, 6 no vuelven en enero. O sea que en verdad, en enero solamente habrá 10 republicanos que votaron a favor. Y antes de pasar a Nidia, obviamente yo tengo que pasarles a ustedes cómo fue que terminó el turno de Alexandria Ocasio-Cortez. Tengo por aquí el video y luego de pasar ese video, paso rápidamente con Nidia. Lastly, but certainly not least, as we ring out in the refrain that is said among people across the world and Puerto Ricans across the world, yo sí soy boricua, pa' que tú lo sepa. And I yield my time back to the chair. Serves. The gentlelady will provide a translation. Bueno, aparte de que todo el mundo entendió lo que hizo Alexandria AOC, como se le conoce políticamente en Estados Unidos, que fue una contestación contundente y directa al insulto de Jennifer González, puse el video completo porque miren lo que pasó al final. Quien estaba presidiendo la sesión en aquel momento le tuvo que decir a Alexandria Ocasio-Cortez, por favor, ustedes nos pueden proveer una traducción. Señores, más dramático de las diferencias culturales entre nosotros y Estados Unidos que eso, imposible. En otras palabras, los que estaban allí, que no son latinos o puertorriqueños, no entendieron la frase, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Y con esa introducción, aquí voy a conversar con la persona que a mi entender es una de las principales protagonistas de esta votación de ayer, la amiga congresista puertorriqueña que representa uno de los distritos de Nueva York, Nidia Velázquez. Buenos días, Nidia, saludos. Buenos días, Aníbal, y gracias por tenerme contigo. De verdad que es un honor para estar con todos ustedes. Bueno, primero que nada, sí te voy a felicitar, pero más que felicitarte, te voy a dar las gracias. Las gracias a nombre del pueblo de Puerto Rico por la batalla de toda una vida, defendiendo los intereses de los puertorriqueños que tú representas en tu distrito, pero defendiendo los intereses de los que estamos acá, que incluye a tu familia, que sigue viviendo aquí en Puerto Rico. Creo que la mayoría de ellos todavía por allá, por Yabucoa. Te quiero dar las gracias. Yo ayer extensamente analicé la importancia del proyecto que ya a esta hora se esperaba que se iba a aprobar. Así que ahora quiero, y sé que tuviste una intervención histórica, tanto en términos de lo que dijiste, el proceso para hasta llegar ayer, lo que dijiste en el floor, presidiste en unos momentos el debate. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de lo que sucedió ayer y qué elementos de ese proyecto tú entiendes que el pueblo de Puerto Rico debe internalizar, examinar y conocer a fondo? Bueno, en primer lugar, Aníbal, ayer fue un día demasiado emotivo. Tras una lucha tan larga, por primera vez en la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, hemos establecido un proceso histórico, porque nunca antes se había dado, habíamos votado sobre una propuesta. Y en este caso, lo que esta propuesta simboliza es que el Congreso de los Estados Unidos está presentándole una propuesta al pueblo de Puerto Rico para que el pueblo, es la primera vez que el Congreso de los Estados Unidos le dice al pueblo de Puerto Rico, esto es lo que estamos dispuestos a presentarle al pueblo de Puerto Rico. Esto es lo que estamos, nunca el Congreso le había dicho, estas son las fórmulas, estas son las opciones. Por ejemplo, es por primera vez que tenemos la libre asociación como una fórmula de descolonización. Y por otro lado, también el que se acepte la ciudadanía para los niños nacidos de un padre ciudadano americano.
Voy a interrumpirte ahí porque yo lo destaqué ayer en mi podcast y yo no me voy a repetir a mí mismo. Pero ahora te hago la pregunta. ¿Cuán complicado durante todo este proceso fue lograr eso? Lograr que la Libre Asociación, que yo le llamo ELA Soberano, pero eso soy yo, que la Libre Asociación apareciera ahí como algo diferente a la estadidad, diferente a la independencia. ¿Cuán complicado fue esa batalla? Y el tema de la ciudadanía, que fue una de las pocas enmiendas que se siguió aclarando la semana pasada y en el acuerdo que ustedes llevaron al comité de reglas ya pierdo la noción, el miércoles. ¿Cuán complicado fue lograr eso? Yo decía ayer en mi podcast que la Libre Asociación aparecía en el proyecto Young. Sí, era independencia / Libre Asociación, no definía nada, la ponía igualita. Háblanos un poco de ese proceso de llegar a que aparezca esa opción con ciudadanía americana en el proyecto de ley. Bueno, desde el inicio de las negociaciones, obviamente esa fue quizás el issue más difícil y hasta como decimos nosotros, the 11th hour, el día anterior, haber ido al Rules Committee, al comité de reglas, todavía estábamos negociando el lenguaje y una contrapropuesta a lo de la ciudadanía bajo la Libre Asociación, como también a los observadores internacionales. Sí, continúo, perdón. Yo entendía y le hice claro tanto a Steny Hoyer como a la comisionada residente a través de mi staff y el staff de ella, que era totalmente inaceptable. Y yo estaba dispuesta a dejar la mesa de negociaciones si no se aceptaba la ciudadanía garantizada para los niños de un padre ciudadano americano. Wow. O sea, lo que tú estás diciendo es que, aunque se logró, sí había resistencia, interpreto por tus palabras, de la comisionada residente, que estuviera ese lenguaje sobre la ciudadanía en la Libre Asociación, y tú básicamente dijiste, si esto no está, pues el proyecto no baja. Bueno, que ellos querían no tendría tu apoyo. Obviamente, sí, no tan tajante como eso, era que querían mover ese lenguaje de una de las secciones a otras secciones que obviamente no tendrían el peso constitucional. Y nosotros pues lo rechazamos. Ok, y entonces el tema de los observadores, que no creo que aquí en Puerto Rico se le ha dado mucho énfasis, yo creo que es algo importantísimo porque igual que hablabas ahorita de que es la primera vez que Estados Unidos hace por lo menos el Congreso, sabemos, ahorita vamos a hablar de what's next, pero por lo menos la Cámara de Representantes hace una oferta. Para mí también, con ese lenguaje de los observadores internacionales, la primera vez, luego de que fueron a las Naciones Unidas en 1953, que el Congreso está diciendo, no, este es un asunto doméstico, pero también es un asunto internacional. ¿Cuán importante es eso de los observadores internacionales y cuán complicado fue lograr que estuviera en el proyecto final? Bueno, nosotros obviamente una de las áreas que nos preocupaba y que nos continúa preocupando es la transparencia. Y eso entendíamos que tenía que estar en print dentro de la legislación que iba a proveer y a definir los procesos. Como tú bien sabes, hay una falta de fe en las instituciones de Puerto Rico, sobre todo la Comisión de Elecciones. Y lo que yo insistía, igual que Ocasio-Cortez, esto no es una elección cualquiera. Esto no es una elección para elegir un gobernador y una legislatura. Esto es un proceso para descolonizar a Puerto Rico. Y por lo tanto, hay que proveer mecanismos que le den garantías al elector puertorriqueño de que su voto va a contar y de que van a haber todos unos procesos donde el pueblo de Puerto Rico sienta que todos los mecanismos y todos los recursos que tenían que estar ahí para garantizar un proceso justo y democrático que iban a provenir, iban a emanar de esta legislación. Y los observadores internacionales
mira, yo fui como observadora internacional de parte de los Estados Unidos a El Salvador cuando las primeras elecciones democráticas. Este es un proceso de descolonización y la Comisión de Elecciones de Puerto Rico siempre ha tenido una relación conflictiva y tiene que ser neutral que no favorezca a ninguno de las fórmulas que van a estar en la papeleta. Y entendemos nosotros que la presencia de personas que son neutrales al proceso, al outcome de ese proceso, que deberían ser parte de todo este proceso. Ok, ¿cuán importante es la expresión para ti, la expresión del presidente Biden ayer? Yo creo que salió a minutos antes de que comenzara el debate. Que te tengo que admitir que esa no la vi venir. esa yo no la anticipé porque la actitud de Casa Blanca hasta ahora había sido, no queremos hablar de Estado. Te digo que obviamente fue una sorpresa. Sí, habíamos tenido conversaciones, entendíamos que constantemente se estaban comunicando con mi oficina para evaluar dónde andaba el proceso. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Algún lenguaje que se haya añadido entre las partes que están negociando? Ellos sabían lo que estaba ocurriendo. La Casa Blanca se mantuvo informada a través de tu oficina de por dónde iba el proceso. Sí, y algunas veces no queríamos tampoco, no, ya tú sabes cómo son estas cosas, uno tiene que tener mucho cuidado con el tipo, aún con la Casa Blanca, del tipo de información que uno comparte. Y yo estaba comprometida a que ese proceso de no compartir información que pudiera ser publicada, que se pudiera dar a la luz pública, porque quería respetar este proceso de las partes que estábamos negociando y yo no quería sentir que en ningún momento pusiéramos en tela de juicio esas negociaciones. Como cuestión de hecho, las dos enmiendas, la de los observadores internacionales y la de clarificar la ciudadanía americana, nos vinimos a enterar cuando ustedes dieron a conocer el acuerdo y José Delgado destacó claramente que esas eran las enmiendas fundamentales. Pero por otro lado, Aníbal, esta es la primera vez que hay una expresión de la Casa Blanca contundente de decir, mira, esto es un proceso justo y reconocemos que hay que dar el apoyo necesario para continuar empujando este proceso. Y obviamente una de las primeras cosas que voy a hacer es llamar a la Casa Blanca. Necesitamos ayuda con el Senado, a hacer reuniones con Chuck Schumer y otros de los que hemos estado. Vamos a eso ya mismito. Yo sé que tú primero tienes que estar cansada porque ha sido un día y ahorita no quiero terminar sin que hablemos un poco lo que puedas decirnos de Medicaid. Ok, ¿qué mensaje envía? Número uno, que los demócratas votaron unánime, o sea, no hubo ningún demócrata votando en contra, pero que solamente 16 republicanos votaron a favor, de los cuales 6 no vuelven en enero. Y tristemente, tanto del liderato del Comité de Recursos Naturales como del liderato, ya no sabemos lo que va a pasar allá, si McCarthy va a ser presidente o no, pero los que parece que van a estar en las posiciones de liderato a partir de enero tampoco votaron a favor, votaron todos en contra. Y en el debate, tanto en la comisión hace unos meses atrás, en el Comité de Reglas y ayer, pues los republicanos que hablaron fueron vehementes en términos de en contra del proyecto. ¿Qué significado y qué importancia tiene, positiva y negativa, esa votación de esa forma ayer? Bueno, claramente se estableció el hecho de que el liderato republicano no apoya la estadidad y que este proceso al que hemos llegado de pasar esta legislación fue producto del apoyo de los demócratas en la Cámara, que hay que hacer mucho trabajo con los republicanos, que hay que ver quiénes son los que tienen acceso al liderato republicano, porque nosotros para poder actuar en el Senado, aquí pueden decir lo que quieran, pero si no tenemos los 60 votos, no va a pasar. Necesitamos por lo menos 8 senadores republicanos.
Y todos los demócratas, porque hay 2 o 3 ahí Exacto. que yo tengo también, porque Manchin ha dicho que para la estadidad hay que hacer una enmienda constitucional, lo cual es un disparate, pero lo ha dicho reiteradamente. Y ahí pues sí voy a la próxima pregunta. What's next? Este Congreso pues muere ahora a fin de este mes, así que procesalmente, políticamente y constitucionalmente no hay ningún proyecto, hay que volver a empezar el proceso. ¿Qué podemos esperar en los próximos, a partir de enero del 2023 sobre este tema? Pero antes quiero contestar el hecho de que sí, muchas personas van a decir, pues esto es un proceso que al final va a morir en la Cámara. Va a morir en la Cámara, pero se ha establecido un récord congresional de definiciones de fórmulas que entendemos nosotros son opciones políticas claramente definidas y va a ser parte de ese récord congresional. Eso es sumamente importante. Cualquier intento, cualquier maniobra de volver a bregar con el asunto del estatus de Puerto Rico va a partir de ese proceso establecido en el récord congresional. Y eso es sumamente importante. El valor histórico, el valor de incluso cuando el Departamento de Justicia envía una carta diciendo que mira esto, que de la Free Association, que ciudadanía, que eso no puede ser, etcétera. Cuando levantaron una serie y yo dije, aquí los que escribimos las leyes, somos nosotros. El Congreso es el que tiene que definir qué es lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar y que el pueblo de Puerto Rico decida. Y como yo dije ayer en mi podcast, desde el punto de vista de la libre asociación, el soberano, lo que está ahí no es todo lo que yo aspiro, pero es un avance tan y tan significativo que, como tú acabas de decir, para mí, los que creemos en esa opción de una asociación digna con los Estados Unidos, ese es el punto de partida de cualquier proceso futuro. En enero y de enero en adelante, ¿qué podemos esperar que suceda cuando los republicanos van a estar en control de la Cámara y del Comité de Recursos Naturales? Por 2 años van a estar en control. Muy bien. Porque ya tú sabes, ellos mismos se están destruyendo. Sí. Continuaremos ejerciendo presión en la Cámara con el liderato republicano y yo creo que pues las personas que han estado cabildeando tienen que seguir cabildeando, poniéndole presión a los republicanos en la Cámara de que demuestren o hagan expresiones de apoyar un proceso. Y si no, iniciarlo. Nosotros estamos dispuestos a pasar por el Comité de Recursos Naturales. Pero por otro lado, hay que comenzar a hacer unos acercamientos serios y contundentes con el liderato en el Senado. Y vamos a comenzar, obviamente, con el senador Chuck Schumer. Vamos a iniciar conversaciones, vamos a pedir reuniones y las vamos a pedir también con los republicanos. Muy bien. Bueno, rapidito porque te tengo aquí. La semana que viene, o sea, el lunes, creo que ustedes regresan otra vez allá al Congreso y está sobre la mesa el tema de aprobar el presupuesto para todos los Estados Unidos y ahí está el tema del Medicaid para Puerto Rico. ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tú crees? Yo sé que nadie tiene certeza, todavía están negociando, pero ¿qué podemos esperar en cuanto al tema primero, ¿crees que va a haber acuerdo para el presupuesto de Estados Unidos? Y en segundo, ¿qué podríamos esperar en cuanto a la asignación de fondos para Medicaid? Obviamente, yo entiendo que hay un acuerdo preliminar, pero ya tú sabes cómo es Washington. Sí. No podemos garantizar nada, pero hay un acuerdo preliminar con relación a los gastos presupuestarios. El issue es cuánto va a ser, cuántos gastos vamos a tener en el área de política doméstica. Okay. Y entiendo también que hay una partida para los fondos de Medicaid. ¿De cuánto va a ser? ¿Por cuánto? Por el término de eso no lo sabemos. Yo hablé ayer precisamente con Frank Pallone, que es el chairman de Energy and Commerce. Vi que también el gobernador habló con Frank Pallone y él también lo compartió conmigo, pero no
compartió, porque estas negociaciones son, Lo sabemos. pero sí ha indicado de que hay una partida. Lo que no sabemos es de cuánto van a ser los fondos y el término de esos fondos. Y eso Entiendo yo que podrían ser 5 años Okay. y eso es lo que todo el mundo está diciendo. Bueno, pues esas son buenas noticias, por lo menos los 5 años, ojalá y la cantidad de dinero se acerque lo más posible a lo que los demócratas siempre estuvieron dispuestos a darle a Puerto Rico y que estaba en el proyecto que ustedes aprobaron con votos demócratas, Build Back Better, pero sabemos que los republicanos nunca han llegado tan lejos, pero ojalá y pues podamos también tener una cantidad de dinero que garantice los servicios de salud de nuestra gente. Bueno, Nidia, no te tomo más tiempo, nuevamente te felicito, pero más importante, te doy las gracias por esta y por todas las batallas que a través de tu vida has dado por nosotros, por todos los que estamos al lado de acá en Puerto Rico. Muchas gracias. Y gracias a ti, Aníbal. Felicidades en la Navidad. Bien, adiós. Okay. Por hablarles de Puerto, solamente voy a hacer un comentario de la conversación que acabamos de tener con la congresista Nidia Velázquez, más allá pues de las cosas que ya conocíamos. Nidia nos acaba de decir que lo que fue la batalla en los últimos días y que quizás en algún momento pudo haber puesto en riesgo que el proyecto bajara a votación era el tema precisamente de garantizar la ciudadanía americana bajo la libre asociación, el soberano, como ustedes quieran llamar. Así que el cuento aquel que nos hizo la comisionada residente de que quien estaba poniendo en riesgo era Alexandria Ocasio-Cortez y la supermayoría, mire, eso no es verdad. Eso no es verdad. Quien estaba poniendo en riesgo esto era la comisionada residente porque se resistía a garantizar lo que finalmente se aprobó ayer con la bendición del propio presidente Biden de que sí, de que es posible una fórmula digna de libre asociación, Estado libre asociado soberano con el vínculo de la ciudadanía americana.